Libertad para los presos políticos. Libertad. Libertad para los presos políticos. Libertad. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudarlo, han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre su coraje y su valor. Muy buenos días a todos nuestros seguidores de la plataforma Unidad Gremial por Nicaragua, dándole seguimiento a este programa. El día de hoy vamos a iniciar con los datos que nos ha brindado el Observatorio Ciudadano COVID-19 en la semana del 11 al 17 de febrero. Tenemos que el número de casos sospechosos de COVID-19 ha subido a 12.955. En esta semana se han reportado 65 casos más sospechosos, por lo cual seguimos en la insistencia de continuar con las medidas de prevención de diseminación de este virus de persona a persona. En estas semanas también se reportan 9 fallecimientos asociados a síntomas de COVID-19. Estos datos, como bien sabemos, son los reportados por médicos que atienden a pacientes en diferentes localidades de Nicaragua, principalmente en los departamentos de Managua, Matagalpa, Masaya, León y Estelí. Estos casos reportados, nosotros los asociamos a aumento bastante importante en la transmisión del contagio comunitario. Con la aparición de nuevas variantes del virus, pues sabemos que la población mundial, aproximadamente más de 100 millones de personas, están vulnerables a que se reinfecten, por lo cual seguimos en el énfasis del mantenimiento del uso de la mascarilla, principalmente en los lugares de mayores aglomeraciones. Según los científicos, las reinfecciones pueden aparecer inclusive en personas que ya han sido vacunadas contra variantes que no hay respuesta de la vacuna contra variantes que están surgiendo en diferentes partes del mundo. Para continuar, vamos a hablar sobre un pastor que fue detenido de forma arbitraria el 15 de diciembre del año pasado. Él es el señor Wilber Alberto Pérez, de 41 años de edad, pastor de una iglesia por más de 12 años, el cual se le podía ver en algunos actos de protesta y en denuncias en la oficina de la CPDH en cuanto a solicitar y exigir la liberación de su hermano, John Christopher Serna, preso político que ya cursa más de un año bajo el régimen de la ergástula, donde ha sido torturado y se le han violentado su integridad física. El pastor Wilber Pérez ha sido acusado ya por la Fiscalía serviles al régimen Ortega Murillo de ser traficante de droga, lo cual es ridículo y además es una
una acusación sin fundamento, ya que el hermano Wilber Pérez jamás en su vida es un hombre de Dios y es un hombre que no ha tenido ningún antecedente en cuanto a lo que se le está acusando. Son acusaciones sin fundamento y en este momento sus familiares, su hermana y su mamá y su esposa nos han referido que Wilber está cursando muy enfermo dentro de la cárcel y que se le está negando la atención médica oportuna. Por lo tanto, denunciamos y exigimos a la vez que Wilber sea llevado a que pase consulta en uno de los hospitales que el sistema penitenciario lleva a sus detenidos a pasar consulta y que sea oportunamente atendido, ya que no queremos el día de mañana estar dando pésame a los familiares por la pérdida de un ser humano tan valioso como es Wilber Pérez. Dentro de temas nacionales, pues nos ha llamado mucho la atención las diferentes expresiones que ha expresado una de las candidatas, como es la señora Cristiana Chamorro, y que ha despertado por decirlo así, un sinnúmero de incertidumbres en cuanto a su expresión en un conversatorio que hubo el 17 de febrero en el Diálogo Interamericano, en la cual esta señora, pues, que pretende ser candidata a la presidencia de Nicaragua, expresó que una de las formas de resolver la crisis sociopolítica, económica y todas las crisis que hay en Nicaragua era invitando al gobierno de los Estados Unidos a que enviara una comisión de alto nivel, la cual fuera acompañada por la OEA, y que vinieran a Nicaragua a ver qué es lo que necesitaba Daniel Ortega. Esto pues nos llama poderosamente la atención, ya que no es lo que necesita Daniel Ortega. Creo que es desafortunado estos comentarios y estas expresiones, y más viniendo de la persona que pretende ser candidata a ser presidenta de Nicaragua, por así decirlo, desafortunado, de una forma muy sutil y diplomática, ya que deberíamos y deberían las personas que pretenden ser candidatos aterrizar en lo que estamos viviendo en Nicaragua, que es estar bajo un régimen dictatorial que solamente se mantiene en el poder gracias al uso de la fuerza y de la represión. Creo que doña Cristiana debería de estar más consciente en cuanto a exigir que lo primero que se debe dar en Nicaragua son las condiciones habilitantes, dentro de las cuales debe de ser primordial la liberación de los presos políticos que están injustamente acusados y condenados, muchos de ellos, por crímenes que jamás han cometido, y que lo único que han querido ver es a esta Nicaragua libre y llena de oportunidades para el futuro. Hacemos un llamado a todos los candidatos que pretenden ser presidentes de Nicaragua, que sean conscientes y que aterricen un poco sus intenciones y sus intereses personales, los dejen a un lado y piensen en todas estas personas y todas las madres que perdieron hijos bajo
las balas criminales y asesinas de este régimen dictatorial y que no estén pidiendo, por favor, condiciones como qué es lo que quiere, qué es lo que necesita un dictador. Este dictador no necesita tratarlo con indulgencia, lo que necesita es que nosotros dentro de Nicaragua luchemos y busquemos la unidad verdadera, pero que nos unamos en torno a condiciones que deben de ser cumplidas para lograr sacar a este país de la crisis, de las múltiples crisis que estamos viviendo. Así que un llamado de atención desde Unidad Gremial para cambiar esta forma de querer salir de esta situación tan asfixiante que nos tiene a todos bajo una incertidumbre que no podemos pasar por alto estas declaraciones, ni tampoco pasar por alto los comentarios que ha suscitado un escrito de la señorita médico infiere a la Amaya Coppens, que dentro de esto pues personalmente quiero expresar que Amaya simplemente es una ciudadana que tiene mucha autoridad moral y que con sus acciones nos ha demostrado ser una muchacha decidida, llena de convicciones y que con su nivel de preparación y con su conciencia ciudadana solo nos ha dado una alerta en cuanto al tema que estamos tocando, como es las campañas que se han aumentado en los últimos 2 meses en cuanto a temas de poner primero candidatos presidenciales antes de poner primero el tema de la liberación de los presos políticos y de poner en primera instancia el tema de salir de este sistema corrupto, despótico, intolerable. Esto debe de ser una alerta para todos y es un mensaje claro que nos ha dado una muchacha que como es la Amaya Coppens, que ha expresado su inconformidad en cuanto a las personas que se han autodenominado en muchas ocasiones representantes de la inconformidad del pueblo desde la rebelión de abril, por lo cual nosotros desde Unidad Gremial seguimos y estamos apoyando en parte, casi en el 100% de la expresión de la Amaya Coppens, su inconformidad, dado que es la expresión de una porcentaje alto de la juventud y del pueblo de Nicaragua. Para continuar, el doctor Javier Núñez nos va a hacer un resumen de la tendencia actual en cuanto a la base política que ocurre en estos días en el país. Muy buenos días a todos los seguidores de la plataforma Unidad Gremial por Nicaragua. Le hacemos extensivo también a toda la población de Nicaragua que sigue en osadía y resistencia. No quiero pasar por alto un hecho que se suscitó la semana pasada, donde un miembro de la Unidad Gremial nicaragüense, el doctor José Luis Borges Rayo, fue agredido por paramilitares recibiendo una herida en la región frontal, una herida de 6 centímetros provocado por un objeto romo.
Él iba conduciendo su vehículo y en la medida que iba él a tomar la rotonda, pues fue alcanzado aparentemente por unos motorizados, quienes fueron los que agredieron al doctor. Hacemos un llamado a toda la población nicaragüense para que se dé cuenta de la barbarie que este gobierno, mejor dicho, que esta dictadura es capaz de hacer. Y no solamente al doctor José Luis Borges, es uno de ellos que ha sido víctima, tiene más de 12 meses de estar en asedio policial y prácticamente el doctor tiene muerte civil. Nosotros queremos denunciar no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional todos estos actos que se están dando de agresión a la sociedad nicaragüense. La otra cosa que también no quiero dejar pasar por alto es el hecho de que siguen matando campesinos. Falleció un campesino que fue víctima aparentemente desconocido, donde él fue aparentemente recibió heridas por arma de fuego y este señor también pertenecía al movimiento campesino, era activo en el movimiento campesino. ¿Esto qué denota? Denota de que la represión, la muerte que significa este gobierno está en el más alto nivel. Sin embargo, nosotros queremos hacer la denuncia para que todo el pueblo de Nicaragua se dé cuenta y también a nivel internacional tomen en cuenta este tipo de acciones que van en contra de la sociedad nicaragüense hasta el punto de arrebatarle lo más preciado que es la vida del ser humano. Por otro lado, ahora queremos hablar sobre la parte de la pandemia, que es importante. Si bien es cierto, la doctora hizo una introducción reportando la cantidad de contagios que el Observatorio Ciudadano ha referido, así como también las muertes que se han suscitado por la COVID-19. Nosotros queremos insistir en que la población tiene que tomar las medidas de prevención, no baje la guardia y debe de seguir siempre usando su mascarilla, guardar la distancia y el lavado enérgico de las manos con agua y jabón al menos 20 a 40 segundos. Esas son las medidas que debe adoptar la población y evitar también tratar de ir o visitar donde hay personas de la tercera edad o donde hay también personas que tienen comorbilidades, que son el sector más propenso a tener esta enfermedad grave. Y por eso nosotros hemos insistido siempre en que estos tipos de sectores deben ser los que deben de tener la mayor atención y cuidarse mucho más. Igual los trabajadores de la salud en general, porque son los que están en contacto directo. Y debe de seguírsele proporcionando todas las medidas de prevención que deben adoptarse en las instituciones de salud. Eso es sumamente importante. La otra cosa que queríamos referir es el hecho de que, bien, se mira o al menos hay cierto mensaje de que en la coalición nacional y en la Alianza Ciudadana hay pláticas de que pueden llegar a sentarse, a tener algún consenso. Ahí firmó Juan Sebastián y los 3 precandidatos de la coalición el hecho de que sí pueden llegar a que se dé una elección primaria donde pueda salir un candidato único que pueda representar a todo ese 70% de la población nicaragüense que está ávida de que salgamos de la dictadura y que ha adoptado la insurrección cívica como método para salir de esta barbarie en la que hemos estado metidos. Y obviamente las elecciones pues, es una de las medidas que debemos todos los nicaragüenses apostar. Sin embargo, también sabemos que no hay voluntad política de parte del gobierno a una apertura para que se den todas las reformas electorales que son fundamentales para llevarse a cabo esta fiesta cívica. Estamos claros de que no estamos pidiendo todas las reformas
electorales y constitucionales que en un momento se plantearon, sino al menos las 8 reformas que la Organización de Estados Americanos, la OEA, le dio de plazo al gobierno hasta el 31 de mayo del corriente año. No vemos sí apertura, más bien vemos que se está aumentando la represión a un nivel máximo, vemos cómo estamos prácticamente paramilitarizados todos, la sociedad nicaragüense, vemos incluso como los líderes políticos de la oposición están siendo asediados, a veces no los dejan salir a la calle, ni siquiera movilizarse. Entonces, estamos en un año electoral, pero en un año electoral que prácticamente estamos en una cárcel. Estamos en una cárcel y el único que se está promoviendo, el único que tiene la libertad para poder hacer campaña política es la dictadura, a como lo podemos ver en video, a como lo podemos ver a través de los medios de comunicación, escritos y también televisivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, entonces nos tienen prácticamente en una gran cárcel sin barrote. No hay libertad para que la oposición pueda hacer su campaña política. Y eso es sumamente grave. Nosotros instamos a la población a que sí esperemos ese ansiado 31 de mayo e igual también a todas las organizaciones de oposición para ver si va a haber o no apertura. Yo creo que los dos frentes importantes de lucha de los cuales nos valemos los nicaragüenses y debemos de persistir en ello es la lucha a nivel internacional y obviamente la resistencia interna. Hay que seguir denunciando a nivel internacional todas las arbitrariedades que este gobierno ha hecho, todos los derechos constitucionales que han sido cercenados a la población, como es el derecho de expresión, el derecho de libertad de movilizarse individual, colectivamente. Y además de eso, pues, hemos visto las barbaridades que han hecho con la confiscación de medios de comunicación independientes, como es 100% Noticias y como es también Confidencial. No solamente que han sido arbitrariamente allanados y confiscados, sino que han sido destruidos, se han llevado todo su material que tenían ahí y ahora están haciendo construcciones para querer maquillar, para querer borrar de la idea del pueblo de Nicaragua toda esta barbarie que el gobierno ha hecho. Sin embargo, yo creo que ya los nicaragüenses estamos claros, estamos luchando contra una dictadura, contra un monstruo. No es fácil esta lucha, pero sí nosotros llamamos a toda la oposición a que haya una alianza, a que nos podamos todos organizar en un solo vehículo. Sabemos también que tenemos diferentes pensamientos, diferentes ideas, sin embargo este momento es un momento no de ideología, no de religión, tampoco de partidos políticos y organizaciones que obviamente tienen sus ideas, tienen sus pensamientos. Sin embargo, la lucha ahorita es de una dictadura llevarla a una democracia. Y obviamente aquí cabe todo aquel que esté en contra de este monstruo que está causando que nosotros vayamos día a día al abismo. Ya lo explicaba un economista, sociólogo, político, de que estamos viviendo 5 crisis, pero estas 5 crisis dependen de la crisis política, y esa crisis política única y exclusivamente depende de este desgobierno, depende de los Ortega Murillo y de la gente que gira alrededor de él, que ha tenido altos beneficios del erario. Yo siempre insisto y me gusta que la gente se apropie de que el Estado no da nada. Ni esta tiranía ni los gobiernos anteriores son los que dan. Son los impuestos del pueblo de Nicaragua lo que hace posible de que se den todos esos avances, todas esas inversiones en pro del desarrollo del país. Pero nosotros no hemos avanzado en nada. Ese famoso
corporativismo, Estado, empresa privada, prácticamente hubo beneficio, pero hubo beneficio nada más para unos pocos, que fue para la burguesía tradicional y la nueva burguesía sandinista, cortejista. Son los únicos que se han beneficiado. El pueblo no ha tenido ningún beneficio que haya sido palpable, visto, que se pueda definir como tal, que la realidad diga que ha habido beneficios para el pueblo de Nicaragua. Sabemos que eso es totalmente absurdo y mentira. Es el discurso, pero es un discurso ya prácticamente hueco, porque no hace eco, no hace sonido, en el sentido porque nosotros vemos la realidad de cómo estamos. Vamos en decaída, estamos en una depresión económica. Nuestra economía descansa prácticamente el 80% en economía informal, y eso, pues, ustedes saben que el que anda en economía informal, todo ese que está en los semáforos, todos los que están, los pequeños empresarios, todos esos que están vendiendo fruta, mandarina, agua, gaseosas en las esquinas, son los que si no trabajan, no comen. Y es lo difícil porque no hay aquí un programa, un proyecto para tratar de beneficiar a esa pequeña empresa que está ávida de que le den préstamos, de que los intereses se les baje, de que hayan plazos razonables para que ellos puedan trabajar, invertir y sacar adelante este país. Sabemos que el desempleo anda rondando aproximadamente desde el 2018 hasta el año que estamos en curso más de 300.000 desempleados, cierre de una serie de empresas pequeñas, grandes y medianas. Sabemos cómo está el turismo en Nicaragua, sabemos que cada día la canasta básica es inaccesible para el pueblo más pobre de este país. Prácticamente no hay forma como poder alimentar a la gente, porque la canasta básica anda aproximadamente en 17.000 córdobas, y si nos centramos en los salarios mínimos que tenemos, prácticamente no comemos, o si comemos, comemos a media. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en enfermedades, se traduce en desnutrición infantil. Entonces nosotros siempre hemos insistido de que debemos de unirnos. Cierto, hay dentro de la oposición gente que cree que hay que estar denunciando y que todos nos debiéramos de plegar a la denuncia internacional. Sí, es cierto, y creo de que es precisamente donde todos debemos de coincidir en las denuncias internacionales de todo este holocausto que está viviendo el pueblo de Nicaragua, pero también debemos tener una resistencia interna férrea. No es posible que un grupo de la oposición llegue a plantear todas las barbaridades que este gobierno está cometiendo y otro grupo llegue a suavizar las cosas, porque eso da a entender a la gente a nivel internacional, uno, que no nos ponemos de acuerdo, y que será cierto de que está viviendo el pueblo de Nicaragua una violación a los derechos humanos, a sus derechos constitucionales. Entonces eso es lo que nosotros debemos de aprender, a que todos nos unamos en un solo discurso, porque todos estamos en la oposición, y todas esas cosas que están bien documentadas en la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en el GA, de que aquí pasaron y se dieron crímenes de lesa humanidad, pues nosotros como oposición debemos de denunciarlo día a día. Y todas esas cartas que se hacen en denuncia, pues hay que firmarlas, toda la oposición debe de firmar. Que no hay apertura, que el calendario electoral ya se va venciendo día a día y que no vemos apertura, sí es cierto, y esa es una gran verdad que todos los nicaragüenses nos estamos dando cuenta. Entonces hay que denunciar a nivel internacional que no hay un clima electoral porque están cercenados todos los derechos de los nicaragüenses. Sin embargo, también a nivel interno, a nivel nacional, nosotros debemos de estar en resistencia, y esa resistencia significa que todos deberíamos de exigirle a este gobierno, uno, la liberación de todos los presos políticos, el regreso de todos los exiliados con garantía, que podamos movilizarnos como la Carta Magna de este país nos avala a todos los nicaragüenses. 2,
que podamos tener un ambiente electoral donde pueda haber toda la garantía, que podamos movilizarnos, que podamos hacer campaña electoral. Todo eso debemos de exigirlo, y exigirle, pero en el unísono, todo mundo junto, a que hagan las famosas reformas electorales, porque eso es un derecho que los nicaragüenses tienen, y que esta dictadura se las ha cercenado. Debemos de exigirle. Ya no podemos seguir nosotros en este momento en esos discursos que más bien son discursos de división, son discursos de desacreditar a la oposición. No puede ser así, porque prácticamente eso es lo que la tiranía quiere. Quiere que nosotros como oposición nunca lleguemos a hacer ese puño fuerte donde todos estemos en una misma línea de combate, de lucha, de trinchera, que es lo que necesitamos, que el pueblo lo pide a grito. El pueblo en la base está unido, pero sus líderes no han llegado todavía a ese punto importante. Yo creo de que todos los movimientos, todas las organizaciones de oposición, incluyendo esas dos plataformas como es la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana, tienen que converger en un momento. Y eso es un mandato que hace el pueblo de Nicaragua. Aquellos grupos de oposición y partidos políticos que no quieran unirse y poner por delante el futuro de la patria, van a ser condenados por el pueblo. Y el pueblo está con sus ojos muy abiertos, observando cuál es la posición de todos estos partidos políticos y de todos estos movimientos grandes de oposición. Entonces, yo lo insto a que nos sentemos, a que platiquemos, a que dirimamos todas esas dudas, todos esos intereses que tenemos como personas propias y como también organizaciones y partidos políticos, para que congeniemos. Y nuestra meta principal, nuestro objetivo único, debe ser en este momento la salida de la tiranía. Entonces, ese es un llamado que la población está haciendo, lo está haciendo urgentemente, porque aquella organización, partido político, que no quiera converger en el objetivo principal va a ser condenado. Recuerden ustedes de que es maldito aquel que con su boca profiere que defiende al pueblo, pero con su acto lo traiciona. Y eso ya es algo que la población nicaragüense está cansada. Está cansada de 200 años de cautivismo, de 200 años de explotación, porque sí, no hemos dejado de ser explotados. Primero por el extranjero, por el cara pálida, y hoy por los caudillos criollos, que a través de la historia de Nicaragua lo que han hecho es lo que todos ya sabemos y manejamos, es llegar al poder para sangrar el erario. Él y sus allegados y el pueblo siguen en este problema día a día. Nos han inculcado la pereza, nos han inculcado el no pensar, nos han inculcado de que el caudillo es el todopoderoso que nos va a dar el pan de cada día. Y eso es una cultura que la tenemos que desarraigar. Y eso solo va a hacer a través de un esfuerzo enérgico en materia de educación, partiendo principalmente de todos los hogares nicaragüenses. Y esto incluye también a las bases sandinistas. Ellos tienen que entender que cada quien debe ser dueño de su destino y cada quien debe libremente pensar y decir qué es lo que él quiere hacer. No debemos nosotros, y eso debe ser algo que debe ser promulgado, que debe ser hecho hasta casi ley en este país, y es no alinear la educación. No podemos alinear el conocimiento a la ideología, porque cuando eso pasa comienza a distorsionarse. Y es el hecho que estas universidades nicaragüenses lo que sirven es de trampolín para que nos lleguen a la palestra política y tener una serie de beneficios que todos los conocemos, que hoy nos hemos dado cuenta. Tenemos una educación extremadamente deficiente, tenemos una educación clientelista,
políticamente. No vemos, por ejemplo, que la empresa privada se acerque a las universidades públicas para decirle cuáles son las carreras del futuro de este país. Mucho menos el gobierno. El gobierno lo que quiere es que las universidades estén alineadas al pensamiento político de esa sociedad, o mejor dicho, de ese momento, ese estado que quien lo tiene copado. Entonces debemos de hacer prácticamente un cese de eso para que tengamos una educación de calidad. Y obviamente también es responsabilidad de los hogares nicaragüenses inculcarles valores morales a nuestros hijos. Decía el profesor Escotado de que un país no es rico por sus recursos naturales. Ahí está Venezuela. ¿Cómo es posible que Suiza tiene el mejor chocolate y no siembra cacao? ¿Cómo es posible que Japón, prácticamente sin recursos naturales, es una potencia mundial en economía, en tecnología? ¿Por qué? Porque han sabido invertir, han sabido ellos dirigir la educación en su país. La misma China, 75.000 estudiantes andan en universidades extranjeras, tratando de que se preparen, de que se... Hoy con la globalización y con las redes sociales y el internet, nosotros nos podemos dar cuenta, estamos ya prácticamente en las puertas de la cuarta revolución industrial. Y nosotros todavía seguimos apareciendo en el mercado con un grano de café y un plátano. Y eso no puede ser. Seguimos todavía sembrando al espeque. Los que saben qué es eso, los campesinos saben qué es eso. Donde hay otros países que está tan desarrollada la economía, que es donde nosotros debemos de ver el ejemplo. Todavía hay vacas hoy en la actualidad que producen hasta 50, 60 litros de leche. Y una vaca aquí en Nicaragua lo que produce prácticamente, y es buena vaca cuando produce 10 litros de leche. Y eso lo pueden comprobar ustedes con el campesinado. Entonces nosotros tenemos que hacer un cambio radical. Mire, debemos de pelear la educación para poder vencer la pobreza. Eso lo decía Faustino Sarmiento. Y es importante eso. Debemos nosotros de sembrar trigo, pero cosechar médicos, ingenieros, porque eso es sumamente importante. Y es lo que debemos nosotros transmitirle. Aquí no le podemos robar nosotros la idea, el pensamiento, el hecho de que una persona quiera salir adelante. La competitividad es válida en cualquier país, porque cuando la competitividad es baja, el estímulo para superarse casi no existe, y entonces nos quedamos atomizados. Mientras una serie de países que tienen establecido ya como países desarrollados, siguen invirtiendo para desarrollarse más, y los países que estaban en subdesarrollo pero están invirtiendo para llegar al desarrollo, nosotros estamos más bien regresando a las sociedades tribales, a las sociedades del cacicaco, del líder, que es el que nos va a dar todo, y eso es mentira. Aquí quien sostiene al pueblo es el mismo pueblo con sus impuestos. ¿De dónde creen ustedes que salen todas esas educación, salud? Eso no es un regalo de esta tiranía, eso lo paga el pueblo con sus impuestos. Entonces, no hay regalo, es el mismo pueblo quien paga al pueblo, y eso nosotros debemos de estar claros. Por eso es que en este momento nuestro discurso debe ser, y nos vamos a hacer del poder, eso estamos clarísimos que nos vamos a hacer del poder, y cuando nosotros lleguemos al poder vamos a cambiar y vamos a hablarle al pueblo con la verdad, porque ni la corrupción, ni la pobreza, ni la ineficiencia burocrática se va a acabar cuando se vaya esta tiranía. Debemos de atornillar la democracia, de atornillar la educación, para que dentro de 20, 30 años nuestros hijos, nietos, entiendan de que la vida y el futuro está en manos de cada quien, y cada quien debe hacerse propio de él. No es que aquel va a pensar por mí y yo voy a hacer lo que aquel me diga a mí, sino que cada quien dentro del marco jurídico y la ley. Nadie puede estar encima de la ley. Desde el primer ciudadano de este país
¿Qué va a hacer el presidente? Hasta el último debe respetar la ley y debe ser condenado según la ley. No por lo que estamos viviendo nosotros ahorita, donde el sistema judicial está totalmente en manos de la dictadura. Aquí se hace lo que los Ortega Murillo quieren hacer. Y eso atenta no solo contra los nicaragüenses, atenta contra todo el istmo centroamericano. Y entonces es preocupación también de nuestros países vecinos, el hecho de que aquí se cambie esta dictadura, ese pensamiento colectivista, esa justicia social que no es nada más que la envidia, el querer uno aspirar a lo que tiene el otro, que con esfuerzo ha llegado hasta ese. Más bien lo que debemos de hacer es emularlo y ver, hombre, si este hombre trabaja, ahorra, invierte, tiene que vivir mejor. Nunca pensemos que la libertad es igualdad. Siempre la libertad trae desigualdad, porque nosotros convivimos en este mundo y seríamos ilusos no pensarlo. Cohabitamos haraganes, trabajadores, negligentes, diligentes, etc. Eso es, y eso sería algo tonto, torpe no pensarlo. Aquí hay gente que quiere trabajar y quiere salir adelante, y quiere tener su casa, y quiere tener su carro, y quiere mandar a sus hijos a un colegio donde tengan una educación de primer mundo. ¿Y por qué se lo vamos nosotros a negar? Y como el otro es haragán, no sale a trabajar, quiere vivir en la casa, quiere vivir de lo que le da el Estado, ese quiere aspirar a lo que el otro que trabaja y quitárselo. Y eso no es justicia social, ese es robo lo que le están haciendo. Por eso es que debemos de crear una educación de calidad. Y ya para finalizar, yo lo que quiero nada más es referirme, y este es un punto muy importante, que es la unidad. Ya lo había tocado, pero yo creo que todas las fuerzas opositoras, partidos políticos, que se dicen opositores y que se llenan la boca en decir que son opositores, es el momento oportuno que nos está brindando la población para que verdaderamente nos unamos. Una vez salido del tirano, pues vamos a ir a elecciones como ustedes quieran, con las ideologías que quieran y con los partidos políticos. El que tenga el mejor programa de nación debe de ser el elegido, porque los hombres que llegan al poder de rodillas no se lo merecen. Son los hombres que llegan al poder de pie los que verdaderamente deben gobernar este país. Muchas gracias. Gracias nuevamente al doctor por su exposición sobre el tema de la actualidad que nos compete pues a todos los ciudadanos pensar y reflexionar sobre el tema de la unidad. Pues es muy oportuno hacer énfasis en cuáles son los beneficios que podríamos obtener al llevar todo este esfera nacional en cuanto a la desunión, buscar los temas que son primordiales y que son congruentes con llevar a cabo esta unidad que es tan importante para definir situaciones de futuro en la que vamos a cambiar un sistema corrupto, dictatorial, cruel, inhumano, hacia un sistema de mayores derechos y mirando hacia el rumbo de la democracia, la paz y la libertad. En el tema de, como todos sabemos, en el mundo, en los países que más desarrollo económico han tenido y siguen teniendo, uno de los principales temas en el cual se le pone el mayor énfasis es a los derechos humanos, y es en eso que se basan las libertades de los pobladores de los diferentes y de los más de 180 países a nivel mundial, y es en ese objetivo donde se evalúa el nivel de respeto a los derechos humanos.
Y poniendo el énfasis en este tema, el día viernes la alta comisionada de las Naciones Unidas presentó el informe sobre los derechos humanos en Nicaragua en cuanto al seguimiento que se le está dando a las 14 recomendaciones incluidas en septiembre del 2019, el cual revela que la evaluación al régimen Ortega Murillo es demoledor. Nos presenta un panorama de prácticamente aplazado. No han implementado o han implementado muy pocas medidas y lamentablemente no ha habido avances notables hasta el momento en cuanto a estas 14 recomendaciones, dentro de las cuales tenemos que se ha cumplido parcialmente es la relacionada al fin de las detenciones arbitrarias y liberación de personas aprehendidas en el contexto de la crisis. Sabemos que en este tema hubo una liberación en el 2019, prácticamente fue maquillada, ya que más de 100 personas, hasta la fecha de hoy, 111 personas están sufriendo tratos crueles e inhumanos en las cápsulas del régimen. Es por lo cual que esta demanda ha sido prácticamente incumplida. Más de 100 personas, por querer libertad y justicia en Nicaragua, no deberían de estar sufriendo estos tratos crueles e inhumanos. En la otra recomendación vamos a seguir que es el restablecimiento del diálogo. Sabemos que hubieron 2 intentos de diálogo con el cual el régimen simplemente se oxigenó y que firmó algunos acuerdos, los cuales ha incumplido todos, ninguno ha cumplido a cabalidad, y el principal acuerdo es que nos ha regresado las libertades ciudadanas contempladas en la Constitución, ni tampoco ha liberado presos políticos, ni ha cumplido con las reformas electorales. En cuanto a las garantías para el ejercicio del derecho de reunión pacífica, de libertades de expresión, asociación y sanciones para quienes ataquen o intimiden a defensores de derechos humanos, es evidente que el régimen sigue en rebeldía total. No hay garantías de ninguna clase en cuanto a este requerimiento, ya que hay persecución a los opositores, hay asedio permanente a más de 80 opositores y excarcelados políticos, familiares de asesinados durante la crisis y las protestas cívicas del 2018. Hay familiares que están permanentemente asediados por paramilitares y por agentes de policía que no permiten a estas personas ni inclusive salir de sus casas ni hacer una vida laboral normal. Les han decretado muerte civil a más de 40 personas. Dentro de ellas, pues, como dijo el doctor Núñez, está el doctor José Luis Borgen. Dentro de la otra requerimiento es el establecimiento de un plan de rendición de cuentas. Esto jamás ha sido cumplido por el régimen, porque aquí no ha habido ninguna rendición de cuentas, y la Comisión de Derechos Humanos que el régimen auspicia se hace de oídos sordos, niega que acá en Nicaragua hayan presos políticos, les niega el derecho a atención médica oportuna y prácticamente no reconocen
que haya tratos inhumanos y crueles dentro de las cercástulas del régimen. No ha habido ninguna investigación sobre las violaciones de derechos humanos de parte de los perpetradores de estas, las que han sido pues documentadas en el informe del GIEI del año 2018, y el régimen, muy bien, gracias, no ha incentivado ni ha instado a ninguna investigación. No ha habido ninguna reforma del sector judicial, más bien los jueces son servidores del régimen, cumplen las órdenes que emanan desde arriba, como se dice en Nicaragua, órdenes desde arriba en donde se les da prisión a las personas que no tienen que estar privadas de libertad por el simple hecho de exigir libertades públicas. En tanto que sabemos que han liberado más de 23,000 presos comunes, los cuales ni siquiera han llegado a cumplir ni la mitad de las condenas a las que han sido judicializados, y pues probablemente los han liberado con intenciones de que formen el ejército de paramilitares que acechan en las calles y que agreden a ciudadanos hasta la fecha. Acá no ha habido ninguna consulta de víctimas por parte de estas autoridades de derechos humanos vinculadas al régimen. No ha habido ninguna desarticulación de elementos y grupos armados, siguen operando, y muestra de esto es que siguen apareciendo campesinos asesinados por grupos paramilitares, siguen apareciendo autóctonos de las regiones Misquitos y Mayagnas asesinados por colonos que invaden sus tierras a vista y paciencia de miembros del ejército y de la policía. Esto ha sido una constante en estos últimos 3 años. Al parecer, estas personas que tienen poderes militares pretenden dejar deforestadas las zonas protegidas de la reserva de Bozaguas. Tenemos información cada día de cómo deforestan y sale la madera en camiones tras camiones de la zona de Los Pinares, y aquí las autoridades de gobierno no hacen nada por esto. Tampoco se han implementado medidas efectivas para prevenir y erradicar la tortura. Más bien se han aumentado. Sabemos de presos políticos que están en las cárceles de máxima seguridad, que están siendo torturados, no se les permite visitas familiares, se les pasan las comidas ya en mal estado el día que les toca a los familiares llevarles las comidas. Y bueno, eso prácticamente es parte del trato inhumano que reciben los presos políticos, además de que ya está ampliamente demostrado en el informe de la Fundación Arias, en la que como tortura se utilizó la violación sexual tanto a jóvenes y a personas de ambos sexos. No ha habido ninguna modificación de la legislación penal en la línea de los estándares internacionales, en particular en materia de privación de la libertad y al debido proceso. Se sigue encarcelando a personas opositoras sin ninguna orden judicial, simplemente les están inventando acusaciones falsas, como es el caso que hoy denunciamos de Wilber Pérez,
en la que se le acusa a un pastor de larga trayectoria de ser traficante de droga. Esa es una de las causas en las que se han condenado a más del 50% de los presos políticos a más de 15 años y hasta más de 20 años de prisión. En vez de avanzar en este tema, el régimen ha aumentado en las leyes recién aprobadas la modificación del Código Procesal Penal, la detención arbitraria sin ninguna justificación desde las 48 horas hasta los 15 a 90 días de detención, simplemente para hacer una investigación que creemos y estamos firmemente convencidos que solo es para eliminar a los disidentes y a las personas opositoras, a periodistas críticos y a otras personas que están emitiendo su inconformidad y su oposición en contra de este régimen cruel, nefasto y autoritario. En el tema de reformas para garantizar elecciones justas y transparentes, no se ha dado ninguna y no se ve ninguna intención en este momento de que se den estas reformas, y lo cual pone en riesgo la única oportunidad que tenemos de salir de este régimen, de este sistema corrupto y nefasto como son las elecciones, que de forma cívica y pacífica los nicaragüenses tenemos fe en salir de la dictadura y cambiar hacia un sistema más democrático, con mayor participación ciudadana verdadera y con más oportunidades para el desarrollo futuro de nuestra nación. Dentro de los requerimientos tenemos que a la Institución Nacional de Derechos Humanos. En este se menciona el cumplimiento pleno de su mandato de protección de los derechos humanos. Esto, como ya hemos mencionado, la Institución de Derechos Humanos, que es la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, está supeditada a las órdenes del régimen, y lo único que han hecho es negar todas las violaciones que ocurren a los derechos humanos, y no han hecho ninguna investigación en cuanto a los tratos crueles, inhumanos y degradantes que ocurren en las cárceles de Nicaragua. Muchos de los excarcelados políticos que hay y que sufren traumas en la actualidad como consecuencia de las violaciones que sufrieron en las cárceles. No ha habido ningún fortalecimiento de la institución a través de la cooperación técnica de organismos internacionales especializados. En este informe, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ante la Comisión de los Derechos Humanos ha hecho énfasis en que se le ha ofrecido al gobierno de Nicaragua la asistencia técnica para desarrollar todos estos temas y colaborar en el restablecimiento de los derechos y garantías individuales, lo cual ha sido rechazado por este régimen, y pues este es una evidencia más sobre la soberbia, la arrogancia de no permitir y de quererse arrogar el mandato de seguir de una forma autoritaria, totalitaria, y no permitir a nosotros, los ciudadanos nicaragüenses, nuestros derechos constitucionales, y convertir a Nicaragua en lo que somos,
una cárcel sin barrote en la que los ciudadanos no tenemos derechos de plenas libertades y estamos sometidos a la voluntad de un régimen que no hace más que gobernar, no gobierna, simplemente se mantiene a través de la represión. Y lo que queremos los ciudadanos nicaragüenses es liberarnos de esto, de esta represión, porque ya sin represión podríamos hacer muchas cosas, y es por tanto que la unidad en este tiempo y en este año electoral es primordial para salir de la dictadura y empezar a dar pasos hacia la democracia. Bueno, con esto finalizamos el día de hoy y esperamos el día jueves tener un invitado especial. Y bueno, gracias por siempre seguir nuestra plataforma. Que tengan buen día. Libertad para los presos políticos. Libertad. Libertad para los presos políticos. Libertad. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudarlo, han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre, su coraje y su